Muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando a este webinar. Les damos las bienvenidas. Les comento que este webinar, que está titulado como Orientaciones didácticas para las asignaturas de lenguaje y comunicación y lengua y literatura, es un webinar que da inicio a un ciclo que está pensado en difundir y entregar información al público respecto a la actualización de la priorización curricular y se enmarca dentro de un ciclo mucho más grande que es el que promueve el Ministerio de Educación respecto al Plan de Reactivación Educativa. Agradecemos que se sumen en esta instancia. También invitamos a todas las personas a que puedan seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nosotros somos la unidad de currículum y evaluación. Nos pueden seguir como @curriculum.mineduc para enterarse sobre las futuras instancias. Mi nombre es Estefanía Cortés Escobedo, yo soy periodista de esta unidad y hoy nos va a acompañar Manuela Díaz. Ella es profesora general básica con mención en lenguaje y es la coordinadora del equipo de lenguaje de desarrollo curricular de la unidad de currículum y evaluación. Y también nos acompañará Isabel Sangüesa, también profesora de castellano, profesional de este mismo equipo. Ahora vamos a dar la bienvenida a Manuela para que inicie este webinar y les invitamos a que puedan ir dejando sus consultas en el chat. Al final de este webinar daremos un espacio para poder responder la mayor cantidad de preguntas. Sin embargo, recuerden que nuestros canales siempre están disponibles para que nos puedan consultar. Esta conferencia también está siendo grabada y se va a subir posteriormente a nuestra página. Así que en el caso de que tengan colegas que no pudieron sumarse, le extienden la invitación a revisar después de manera atemporal esta grabación. Buenas tardes, Manuela. Hola a todos y todas, buenas tardes. Espero que me escuchen bien. Muchas gracias por conectarse hoy día a este webinar. Sabemos que este horario saliendo de las clases de repente es un poco complejo, así que valoramos aún más su presencia en este primer webinar de este ciclo más amplio que mencionaba recién Estefanía. Como me presentaban recién, yo soy Manuela Díaz, soy coordinadora del equipo de lenguaje y hoy día junto con Isabel les queremos presentar el documento de orientaciones didácticas de lenguaje y comunicación y lengua y literatura, que está presente, está disponible ya en la página web. De todas formas, les vamos a ir enviando varios insumos a lo largo de la presentación para que cuenten con ellos para leerlos de manera más profunda y con más calma durante la semana. Entonces, para la presentación de hoy día vamos a seguir el siguiente recorrido. Vamos a intentar no hacer una lectura tan exacta del documento, porque eso lo pueden leer ustedes después, sino que lo que queremos hacer es analizar algunos conceptos de estas orientaciones didácticas al quehacer pedagógico diario que ustedes realizan en sus salas de clase, y para eso vamos a dar una bajada concreta a algunos ejemplos. Entonces, vamos a partir hablando brevemente de por qué tenemos hoy estas orientaciones didácticas, de dónde surgen, cuál es su finalidad. Luego vamos a profundizar en por qué hoy día hablamos de integración de aprendizajes, cuáles son los beneficios de la estrategia de integración de aprendizajes, en qué consiste y cómo esta estrategia de integración se vincula con lo que hacemos en la asignatura de lenguaje y comunicación. Vamos a luego analizar el apartado más concreto de las orientaciones didácticas que tiene que ver con los ejemplos y vamos a terminar con un espacio de preguntas y ojalá ahí podamos tener dentro de lo que se puede en estas plataformas de Zoom, un diálogo para poder responder la mayor cantidad de inquietudes posible. Entonces, para comenzar, ¿por qué estas orientaciones didácticas? Ahí se viene conectando gente, a los que vienen llegando, estamos en el webinar de orientaciones didácticas de lenguaje y comunicación y lengua y literatura. Para poder explicar de dónde surgen estas orientaciones didácticas, es necesario remontarnos un poco más atrás a algo que muchos y muchas de ustedes deben conocer, que es la actualización de la priorización curricular. Luego del contexto de pandemia, como ustedes saben, se hizo necesaria actualizar la priorización curricular que estaba vigente desde el 2020 y actualizarla a este nuevo contexto con nuevos requerimientos, con especial foco en reactivación de aprendizajes. De esta forma, la actualización de la priorización curricular se vuelve una estrategia de gestión de las bases curriculares vigentes que busca favorecer la reactivación de aprendizajes. Y para eso hace varias cosas. Por un lado, prioriza a partir de criterios curriculares qué aprendizajes son claves en cada asignatura
respetando los ejes y los enfoques de cada asignatura para resguardar las trayectorias de aprendizaje. Además, la actualización de la priorización curricular clasifica estos saberes que busca priorizar en aprendizajes basales, aquellos que son claves e indispensables de ser trabajados, aprendizajes complementarios, aquellos que son factibles de ser integrados a los aprendizajes basales para su trabajo, y aprendizajes transversales, que son lo que ustedes conocen como objetivos de aprendizaje transversal. Y por último, esta actualización de la priorización curricular promueve la integración de los saberes en distintos niveles, promueve la integración de aprendizajes dentro de una asignatura, promueve la integración de aprendizajes entre asignaturas y además promueve la integración de aprendizajes, y acá cobra especial énfasis la reactivación educativa con objetivos de años anteriores. La estrategia de integración en particular la vamos a profundizar más adelante, y no nos queremos detener tanto en la actualización de la priorización curricular porque ha habido otros webinars y otros documentos para ello, así que solamente les vamos a dejar invitados a que revisen luego de este webinar, un webinar que ya se hizo sobre actualización de la priorización curricular, en caso de que requieran aclarar dudas o simplemente profundizar aquello que ya saben. Para eso les voy a dejar el link en el chat de esta presentación. Entonces, ahora sí, avanzamos. Ese contexto un poco más claro de dónde vienen estas orientaciones didácticas, se vinculan con el trabajo que se ha ido haciendo desde la actualización de la priorización curricular. Queremos primero responderles cómo diseñamos, en qué nos fijamos para diseñar estas orientaciones didácticas. Estas orientaciones didácticas buscan fortalecer la apropiación curricular de esta actualización de la priorización curricular. Por ello, estas orientaciones se construyen sobre los mismos principios de la actualización de la priorización curricular, que vamos a ver enseguida. Además de estar construidas sobre estos principios, para construir estas orientaciones didácticas, tomamos como estrategia la estrategia de integración de aprendizajes, y además consideramos con fuerte énfasis recuperar algo que ustedes conocen, que son el enfoque de la asignatura de lenguaje y los propósitos formativos de la asignatura, para que esta estrategia no esté en el aire como una estrategia abstracta, sino que se vincule con los fundamentos de la asignatura de lenguaje y comunicación y lengua y literatura. Isabel va a profundizar en eso enseguida. Y además, cada uno de los ejemplos que construimos y de las orientaciones didácticas que damos, buscamos vincularlas con 3 focos que se vinculan con la reactivación integral de aprendizajes. Por un lado, el foco en leer y escribir y comunicar para el aprendizaje. Como profes de lenguaje sabemos que la lectura, la escritura y la comunicación oral exceden los muros de nuestra sala de clases y se vinculan también con lo que se hace en historia, en matemática, en ciencia, porque son habilidades clave para acceder a otros conocimientos. También consideramos el foco de brechas, rezago y desafíos en el aprendizaje. Una gran inquietud que ha surgido en la asignatura de lenguaje es cómo seguimos adelante con nuestras trayectorias, considerando aquellas brechas, por ejemplo, en el aprendizaje de la lectura, y además consideramos el foco de desarrollo de aprendizajes socioemocionales. Estos 3 focos se vinculan con el plan de reactivación y también con los mismos principios de la actualización de la priorización curricular. Y para ir un poco cerrando esta parte más vinculada con el contexto macro de este documento de orientaciones, les comentaba recién que estas orientaciones didácticas fueron construidas sobre los mismos principios que guían la actualización de la priorización curricular. Estos 4 principios son el principio de bienestar, convivencia y salud mental, que hace referencia a la necesidad de atender, ¿cierto?, esta área tan importante, especialmente luego del cierre de las escuelas y prolongado de las escuelas. El principio de integración de aprendizajes, que implica entender la gestión del currículum como algo que complejiza los saberes. El principio de profesionalidad docente, que declara la plena confianza en las decisiones pedagógicas que toman las y los docentes en sus contextos educativos, y el principio de contextualización, que promueve la pertinencia y de cómo nosotros y nosotras gestionamos el currículum en vínculo con la resignificación territorial que le podamos dar. Y estos 4 principios lo pueden encontrar en detalle en el documento de orientaciones didácticas de lenguaje, pero
se vinculan con, por ejemplo, cómo en la asignatura de lenguaje promover el diálogo para el enriquecimiento personal y para la construcción de relaciones respetuosas y democráticas se vincula estrechamente con el trabajo sobre convivencia escolar, salud mental, bienestar. Se vincula además con la importancia de que en la asignatura de lenguaje siempre consideremos la integración de estos ejes. No trabajemos lectura por un lado, escritura por otro lado y comunicación oral por otro, sino que apuntemos a integrar los tres ejes de manera de asegurar el logro de aprendizajes profundos y el vínculo con los propósitos formativos de la asignatura. El propósito de profesionalidad docente, similar a lo que mencionaba recién, son docentes las y los encargados de levantar diagnósticos, diseñar propuestas pedagógicas que sean pertinentes con las necesidades de sus salas de clase, y el principio de contextualización, muy vinculado con lo anterior también, es muy relevante, especialmente en la asignatura de lenguaje, que lo que hagamos se contextualice con, por ejemplo, temáticas que sean relevantes, significativas para nuestros estudiantes, y de esa forma los ejes de habilidades de la asignatura se vuelven aún más significativos y pertinentes para el desarrollo de aprendizajes profundos. Entonces, teniendo ya claro cómo los principios de la actualización de la priorización curricular se vinculan con estas orientaciones didácticas, pasamos al segundo elemento al que le pusimos especial atención para la construcción de este documento, que es la estrategia de integración de aprendizajes. Y aquí le doy el pase a mi compañera Isabel. Buenas tardes a todas y todos. Espero que estén teniendo una buena tarde. Estamos nuevamente muy contentas de estar presentando estas orientaciones didácticas de la asignatura de lenguaje para los distintos ciclos. Y a mí me corresponde hablar sobre qué es la integración de aprendizaje en tanto estrategia, ¿cierto?, pedagógica. Entonces, ¿por qué estamos hablando de integración de aprendizaje? Y para eso tenemos que partir pensando qué es esta integración de aprendizaje, qué es integrar. La integración de aprendizaje es una estrategia para la práctica pedagógica, ¿cierto?, que orienta la articulación, la integración, ¿cierto?, de habilidades, conocimientos y actitudes curriculares con los saberes territoriales, ¿cierto?, contextuales, propios, ¿cierto?, de las comunidades educativas. En ese sentido, la integración nos permite potenciar y profundizar aprendizaje por medio de tres líneas. En primer lugar, complejizar el conocimiento, que implica movilizar aprendizajes en una aplicación o en la aplicación, ¿cierto?, en contextos reales, contextos auténticos que hacen que ese aprendizaje sea profundo, ¿cierto?, sea auténtico y sea significativo para las y los estudiantes. En un segundo punto respecto de la complejización es que el conocimiento se complejiza en torno a un eje que va relacionando los conocimientos y los saberes. Y, por otro lado, esta misma articulación, ¿cierto?, esta integración de saberes en torno a un eje, nos permite enfrentar la conocida, ¿cierto?, fragmentación de los saberes que es propio, ¿cierto?, de la fragmentación, ¿cierto?, de las asignaturas. En un segundo lugar, o una segunda línea, la potenciación, ¿cierto?, del aprendizaje se hace por medio de la diversificación, o nos permite diversificar, ¿cierto?, contextualizar y resignificar el currículum, relacionándolo muy estrechamente con lo que mencionaba Manuela previamente, que era la contextualización, y también la apropiación y una gestión más profunda del currículum respecto de los contextos territoriales de las comunidades educativas, en la medida que la integración nos permite abordar ciertos ejes, problemáticas, incluso servicios, que son más pertinentes para los territorios y las comunidades. Y finalmente, la articulación de esos saberes, también relacionado con lo anterior, permite articular y contextualizar, ¿cierto?, estos conocimientos haciéndolos más propios del contexto, haciéndolos más pertinentes al contexto. En ese sentido, ¿cómo entonces integramos los aprendizajes para el diseño de secuencias didácticas, el diseño, ¿cierto?, de nuestras planificaciones, de experiencias de aprendizaje? En una primera instancia, necesitamos un elemento integrador que corresponde a un eje, que puede ser una temática, un fenómeno, una pregunta, un servicio, un conocimiento, en torno al cual se van a articular
una asignatura o más asignaturas con su determinado cierto objetivo de aprendizaje. Este elemento integrador pone en movimiento, ¿cierto? Como decía, los aprendizajes basales, es decir, los objetivos de aprendizaje basales, los aprendizajes complementarios y los aprendizajes transversales en torno a lo que se presenta acá, ¿cierto? Como envolviendo todo el proceso, un propósito formativo que permite integrar los saberes de esa asignatura o de más asignaturas, si es que se hace una integración entre más de una, ¿cierto? En torno a una meta o un horizonte de aprendizaje que queremos lograr con los estudiantes. Ese propósito formativo, ¿cierto?, nos permite darle una intencionalidad pedagógica a la integración, y en ese sentido también nos permite como conectar mejor aquello que estamos integrando con las necesidades de nuestras comunidades educativas, por una parte, su PEI, ¿cierto?, su misión, ¿cierto?, su visión sobre la formación de sus estudiantes, y por otro lado, con los propósitos formativos o con aquello que las asignaturas también buscan como horizonte de formación para las y los estudiantes. Y por lo mismo el propósito formativo es un elemento importante de tener en cuenta, ya sea para articular un propósito formativo entre asignaturas, ¿cierto?, un horizonte de aprendizaje, o para tenerlo en cuenta, digo, para el desarrollo de una propia asignatura, de un propio saber. Y en ese sentido, la próxima lámina que les presentamos les propone un pequeño ejercicio. Como docentes, para poder articular o integrar aprendizaje necesitamos tener mucha claridad o mucho dominio, ¿cierto?, de cuál es el propósito formativo que desde nuestra asignatura podemos desarrollar con nuestros estudiantes. Y así, entonces les proponemos que ese propósito formativo, ¿cierto?, de la asignatura, que es algo que nosotros manejamos, tenemos en cuenta a partir de nuestra experiencia como docentes, y también si no lo tenemos tan claro, si estamos recién iniciando, por ejemplo, nuestra formación, a mí me pasó como profe cuando comencé mi tarea, podemos acudir siempre a las bases curriculares, porque ellas también nos presentan un enfoque de la asignatura y también nos presentan un propósito formativo para nuestra asignatura. Por eso, quisiéramos como que se tomen un minuto para que puedan anotar una o dos ideas sobre qué debieran aprender las y los estudiantes para sus vidas, es decir, qué les puede entregar nuestra asignatura, ¿cierto?, para sus vidas, en lenguaje y comunicación o en lengua y literatura. Y que nos hagan llegar por medio del chat un par de ideas para poder comentarlas, ¿cierto?, para poder empezar a hablar, ¿cierto?, sobre este propósito formativo de la asignatura, y ya poder adentrarnos en el análisis de los ejemplos considerando este norte. Entonces me voy a mutear un minuto de reloj y esperamos sus respuestas en el chat. Estoy viendo las respuestas del chat. Ya tenemos la respuesta de Tania, de Fernanda. Bastante. Reflexionar. Manu, si quieres te doy el pase a ti para que puedas ir comentando las respuestas del chat. Para quienes se vienen integrando al webinar, que ahí vemos que se van sumando gente constantemente, estamos en un pequeño ejercicio para relevar los propósitos formativos de nuestra asignatura. Entonces preguntamos a la audiencia, ¿qué debieran aprender las y los estudiantes para sus vidas en lenguaje y comunicación o lengua y literatura? ¿Cuál es el aporte que la asignatura creemos que les da a nuestras y nuestros estudiantes? Y nos están entregando, nos han hecho llegar muchas respuestas por el chat. Voy a leer algunas de ellas, se repiten varias ideas. Nos mencionan que es importante que se aprenda, que las y los estudiantes aprendan a argumentar, a comunicar ideas de forma efectiva, a expresarse en público con tranquilidad y claridad, a entender pensamientos y sentimientos de otros a través de la escucha activa,
Ahí esa respuesta se vincula mucho con lo que hablábamos en un inicio de cómo la asignatura también se vincula con los principios de esta propuesta curricular de bienestar, por ejemplo. Aprender a hablar en público nuevamente, a expresar sus ideas y opiniones, a argumentar, a darle sentido a lo que leen a partir de sus realidades, al desarrollo de habilidades que les permitan reflexionar, sintetizar, nuevamente reflexionar, a comunicarse de manera oral y escrita. Si se fijan, varias de las respuestas se focalizan en habilidades que son, diríamos, troncales para la asignatura, a comunicar y expresar ideas de forma adecuada, con un vocabulario acorde al contexto, es decir, conociendo la situación comunicativa en la que yo estoy, a comprender diferentes visiones de mundo, a comunicarse efectivamente. Llegan muchísimas respuestas, voy a intentar leer un par más y le doy el pase a Isabel. A expresarse mejor y comprender mejor el mundo que los rodea, su experiencia vivida y sobre todo ellos mismos, también un vínculo muy fuerte con el principio de bienestar, salud mental y convivencia, aprender a debatir respetando las ideas de otro, a usar el lenguaje como herramienta para desarrollarse en la sociedad, lenguaje como método de expresión en áreas personales, y voy a leer la última y le doy el paso a Isabel, están muy buenas sus respuestas, y a aprender que leyendo se disfruta, que se relaciona con una asignatura que se relaciona con las demás asignaturas. Isabel. Gracias, Manuela. Bueno, como ven, en las respuestas que aparecen entre sus propias como visiones, ¿cierto?, de la asignatura, nosotros y nosotras como docentes sabemos, dado nuestro conocimiento y nuestra experiencia con la propia asignatura, nosotros sabemos cuál es el horizonte de aprendizaje que se busca. Es interesante en todo caso que nosotros como profes de lenguaje o de castellano, dependiendo de la escuela, fomentamos o tenemos muy presente la argumentación, tenemos muy presente las competencias comunicativas, sobre todo la oral, tenemos presente la comprensión lectora, y también, ¿cierto?, el desarrollo del pensamiento crítico, ¿cierto? En el fondo es eso, ya sea en una salida como desde la producción, ¿cierto?, de la argumentación, o sea desde la lectura crítica, ¿cierto?, de texto. Y por otro lado, también el goce con la literatura. Muchas veces pensamos que la formación literaria no es parte de nuestros propósitos formativos, y sí son parte de nuestros propósitos formativos. Si no tenemos en cuenta, ¿cierto?, estos propósitos formativos, que son este horizonte, ¿cierto?, que busca el aprendizaje de la asignatura para la formación de la vida a largo plazo, ¿cierto?, de los estudiantes, y aún no lo tenemos como completamente claro para poder integrar ese propósito a un propósito formativo que integre, por ejemplo, con otra asignatura, o que se integre en torno a un núcleo común, o un tema, ¿cierto?, o una pregunta, un fenómeno, un servicio, ¿cierto? Podemos siempre ir a buscarlo a nuestro enfoque o a la introducción de las bases curriculares. Ellas señalan que, por ejemplo, la formación literaria es una formación en interpretación, y incluye también el goce de la lectura, que suele ser también un tema más o menos de debate en términos de propósito formativo entre docentes. Entonces, este esquema que encuentran acá, que lo van a encontrar también en el documento de orientaciones que está publicado en el sitio web de Currículum Nacional, presenta la articulación o la integración, ¿cierto?, de estos elementos para poder ponerlos al servicio de experiencias de nuestros diseños, ¿cierto?, pedagógicos. Por una parte tenemos el propósito formativo, si no sabemos o queremos enmarcarlo, o queremos saber cuál es, están en las bases curriculares. Por otro lado, tenemos el enfoque de la asignatura, que nos entrega los principios teóricos, ¿cierto?, incluso algunos principios de la didáctica propia de la asignatura. Tenemos nuestros ejes de tercero a cuarto medio, ¿cierto? Bueno, los ejes de primero básico a sexto básico, séptimo básico a segundo medio, ¿cierto? Los de tercero y cuarto medio, en torno a los cuales podemos ir haciendo, en el caso de que queremos integrar los ejes de la asignatura al interior de ella, ¿cierto? Podamos irlos observando así. Entonces, con este ejercicio, este primer ejercicio reflexivo, queríamos dar paso, ¿cierto?, al análisis mismo de las orientaciones didácticas, porque si bien es un ejercicio que pudiera ser como bien amplio, ¿cierto?, bien como de declaración de principios de la asignatura, no es un ejercicio vano cuando desarrollamos las orientaciones.
Esto es muy importante porque nos sitúa en un nivel de control respecto de aquello que queremos lograr con nuestros diseños pedagógicos. De manera que, dicho eso, y agradeciendo un montón, muchísimo, ¿cierto?, su participación en este ejercicio, volvemos a mi compañera Manuela para que presente el análisis, ¿cierto?, de las orientaciones, ya metiéndonos más en lo concreto, más en materia. Claro, como les decía recién Isabel, vamos a entrar ahora más en lo concreto. Todo lo que les hemos presentado hasta ahora, el vínculo con los principios, los focos para la reactivación de aprendizajes, recuperar los propósitos y el enfoque de la asignatura, está contenido en las orientaciones didácticas. Y ahora vamos a pasar al apartado de estas orientaciones que un poco aterrizan todo esto en casos, que son casos hipotéticos, donde distintos docentes tuvieron que diseñar una estrategia de integración para poder planificar una secuencia didáctica. Entonces, antes de ir a los ejemplos, solo quería comentar que las respuestas que ustedes enviaron recién por el chat, me parece que, sumado a lo que sí Isabel, son muy interesantes porque los propósitos formativos que ustedes sintetizan de la asignatura exceden un solo eje de la asignatura, exceden el trabajo de un solo objetivo, e implícitamente alcanzar un propósito formativo como argumentar requiere de la integración de varias habilidades, de varios saberes. Lo que buscamos con estas orientaciones didácticas es un poco aterrizar esto que ustedes ya hacen en su día a día y quizás entregar una estrategia que pueda sintetizar esto. Entonces, como les comentaba, en estas orientaciones didácticas ustedes van a poder encontrar casos hipotéticos que ilustran a docentes hipotéticos que diseñaron experiencias de integración de aprendizajes, y estos casos hipotéticos van acompañados de preguntas orientadoras que nos van a ayudar a nosotros a poder replicar esto, desarrollar estas experiencias de integración en sus propios contextos. Porque sabemos que un ejemplo en el papel puede quedar muy bien, pero puede no ajustarse a las necesidades de las diversas salas de clases que hay. Entonces estos ejemplos buscan un poco ser un modelo que pueda ser ajustado, tomado, despedazado y articulado de una forma que efectivamente pueda resolver o fortalecer el aprendizaje que ustedes quieran fortalecer en sus salas. Y estos ejemplos entonces traen preguntas orientadoras que apuntan a 4 puntos que son centrales. En un primer lugar, al uso de fuentes de información para diagnosticar. Todos los casos que ustedes van a encontrar en las orientaciones parten de un diagnóstico. Una profesora que revisó, por ejemplo, los resultados de Vía Lectura, o una profesora que aplicó una evaluación diagnóstica a inicio de año, o un docente que a partir de la observación notó que en su curso había que fortalecer, por ejemplo, la habilidad de argumentar, porque en las discusiones en clase sus estudiantes no eran capaces de fundamentar sus opiniones. Y así hay una serie de casos distintos. Además, estas preguntas apuntan a el mismo proceso de integración de aprendizajes. Cómo ese docente o esa docente, por ejemplo, determinó cuál iba a ser su elemento integrador. Hay algunos casos donde el elemento integrador es una temática, hay algunos casos donde el elemento integrador tiene más que ver con una habilidad o con una situación en particular, como las elecciones del centro de alumnos, y así también vamos a ver diversidad de elementos integradores para mostrar que esto es flexible y se ajusta a algo que haga sentido y sea pertinente en sus contextos. Además van a encontrar preguntas que nos ayuden a reflexionar y pensar cómo yo puedo recuperar un propósito formativo. ¿Cuál es el propósito formativo o cuál es ese horizonte de sentido? ¿Para qué quiero hacer esto con los estudiantes de mi curso? Así como ustedes enviaron respuestas al chat recién, cotidianamente nos preguntamos, voy a trabajar estos objetivos, pero ¿por qué? ¿Qué quiero realmente? ¿A qué apunto con esto? Y ahí entonces hay también varios profesores y profesoras que se preguntan por el propósito formativo de su secuencia didáctica. Luego hay preguntas que nos orientan a lo que ustedes conocen muy bien, que es el diseño de una secuencia didáctica. Para lograr esto, qué actividades, qué momentos voy a planificar. Y por último hay preguntas que nos ayudan, muy importante, a planificar cómo y cuándo monitorear el aprendizaje de las y los estudiantes. No solo al final, no solo cuál es la prueba con la que voy a cerrar mi secuencia, sino con qué me voy a apoyar a mí mismo como docente para monitorear que en el transcurso de la secuencia esto se esté logrando, en qué momentos puedo yo, en qué momentos será clave generar una instancia de retroalimentación, y eso obviamente también varía según la secuencia didáctica. Y para que esto no quede en el aire, vamos a presentarles 2 ejemplos, uno de tercero básico
y uno de tercero medio. Uno es intradisciplinar, es decir, es una integración dentro del lenguaje, y el que va a presentar Isabel es interdisciplinar. En este primer ejemplo, que es un ejemplo para reactivar aprendizajes en tercero básico, si se fijan, ahí está el foco, queremos reactivar aprendizajes, es decir, nos vamos a fijar quizás en brecha o en un diagnóstico. Una profesora de tercero básico decidió, a partir de un diagnóstico, que para partir el año iba a trabajar el objetivo de aprendizaje 5 de tercero básico, que es un aprendizaje basal. Este objetivo es comprender poemas adecuados al nivel e interpretar el lenguaje figurado presente en ellos. Pero esta docente inmediatamente diagnosticó que este era un aprendizaje nuevo en tercero, porque en la gestión curricular que ella había hecho en los años anteriores, como no estaba priorizado el objetivo de comprensión de poemas, ella no había trabajado textos poéticos y se anticipó a una posible dificultad. Mis estudiantes no han trabajado antes textos poéticos, entonces, para no llegar de inmediato con el objetivo de comprensión de poemas, que puede ser desafiante, decidió integrar el objetivo 6 de segundo básico, que es de un año anterior, que también es basal, que tiene que ver, más que con la comprensión e interpretación de poemas, tiene que ver con la apreciación estética por textos poéticos. Es un primer acercamiento a los poemas. El objetivo 6 es leer habitualmente y disfrutar los mejores poemas de autor y de tradición oral adecuados a su edad. Entonces ya tenía esta primera integración de dos objetivos que comparten el género discursivo, los poemas, y ella quiso ampliarlo a textos poéticos para introducir el lenguaje poético. Entonces, como lo quiso ampliar a una experiencia que fuera más bien introductoria, decidió que el elemento integrador iba a ser una temática que quizás iba a resultar motivante para su curso, que era en todo hay poesía. No quería entrar de inmediato con un poema, sino que quería explorar cómo el lenguaje poético está presente en el lenguaje cotidiano, en expresiones, en refranes y también en poemas. Y todo esto porque ella decidió que no solo quería cumplir con el objetivo de que sus estudiantes pudieran comprender poemas, sino que pensó en un horizonte de sentido. Y su propósito formativo era que sus estudiantes fuesen capaces de motivarse para valorar e interpretar el uso del lenguaje poético en distintos discursos y además compartir esas interpretaciones. No solamente que cada estudiante pudiese realizar su propia interpretación, sino que también pudiese compartir y asimismo profundizar esa interpretación personal. Y por lo mismo, decidió también que como iba a trabajar el compartir interpretaciones, iba a integrar objetivos de otros ejes, no de lectura. El objetivo 12 de tercero básico, que es escribir frecuentemente para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, y el objetivo 26, también de tercero básico, que es participar activamente en conversaciones grupales sobre textos leídos o escuchados en clases. De esta forma, en esta secuencia didáctica, esta profesora iba a trabajar la lectura de textos poéticos en un primer acercamiento para conocer qué es el lenguaje poético, cómo yo lo puedo encontrar en distintos discursos y cómo yo puedo interpretar expresiones del lenguaje figurado, y al mismo tiempo iba a trabajar el compartir esas interpretaciones iniciales por medio de andamiajes explícitos para compartir textos breves escritos, por ejemplo, con el uso de estímulos de discusión. Yo pienso que esto quiere decir que, y así también trabajó con pies forzados para fortalecer esa escritura, y también con espacios de diálogo donde iba ella a monitorear con criterios para la observación las intervenciones orales de sus estudiantes. De esta forma, bien resumida, lo que les queremos comentar acá es cómo, en este caso hipotético, a partir de un diagnóstico que puede que a algunos de ustedes les parezca familiar, se repite en sus aulas o lo han visto antes, una profesora decidió realizar esta integración de aprendizajes en una misma asignatura, entre ejes, y además con un objetivo de un año anterior, para reactivar aprendizajes que, según su diagnóstico, podían generar posibles dificultades si ella no lo hacía. Y además planificó, como les comentaba, esta estrategia de monitoreo, donde, por un lado, acompañó la secuencia con una pauta de criterios para la observación de intervenciones orales, y así ella iba a poder diagnosticar si sería necesario quizás ponerle más énfasis a el objetivo 26, que es de comunicación oral, y además con ejercicios sencillos para ir monitoreando cómo sus estudiantes lograban interpretar expresiones que usaban lenguaje figurado en el lenguaje cotidiano. Este ejemplo fue tomado del documento Orientaciones para la reactivación de aprendizaje en lenguaje y comunicación, y se los voy a dejar en el chat
De todas formas, está subido en la página web por si lo quieren revisar con más calma. Y ahora pasamos entonces al ejemplo de tercero medio, que apunta a una integración interdisciplinar. Gracias, Manuela. Como decías tú, vamos a revisar un ejemplo que se llama Participemos en Democracia. Es un ejemplo de tercero medio y hace una integración interdisciplinar entre educación ciudadana y, evidentemente, lengua y literatura. En educación ciudadana trabajó con el OA6, que es reflexión personal y grupal sobre distintas formas de participación, ¿cierto? Y su aporte para el bien común. Aquí estoy haciendo una mini síntesis del OA porque por extensión no lo voy a leer completamente. También se involucra el OA3 complementario, el anterior, ¿cierto? Era un OA basal, el OA3 es de reflexión sobre riesgos para la democracia en Chile y el mundo, como la desafección política, señalo esto porque es parte, ¿cierto?, del ejemplo. También el OA de habilidad, elaboración de argumentos usando distintas fuentes, y en el caso de lengua y literatura, el OA relacionado con análisis crítico, ¿cierto?, de distintos géneros discursivos presentes en las redes sociales, el OA 4, basal, y el OA complementario 5, que tiene que ver con evaluar recursos lingüísticos usados en los textos, ¿cierto?, de distintos géneros discursivos. Entonces, este caso parte, digamos, es el ejemplo número 6 a todo esto de las orientaciones didácticas de lengua y literatura. Este ejemplo parte con una conversación entre la o el docente, ¿cierto?, de lenguaje con la o el docente de historia, que imparte, ¿cierto?, educación ciudadana, y en esta conversación ven que después de la participación de los estudiantes para elegir, ¿cierto?, los líderes de su centro de estudiantes, participó, digo, solo el 35% del estudiantado entre séptimo y cuarto medio, y esto, ¿cierto?, podría estar reflejando una disposición deficiente, ¿cierto?, o negativa, frente a los procesos de participación democrática en la comunidad educativa. ¿Qué es lo que levanta esto en esta conversación entre docentes? Es una necesidad, ¿cierto?, o una problemática que podría enfrentarse desde la integración de estas dos asignaturas. Aquí, entonces, inmediatamente aparece, ¿cierto?, aquellos aprendizajes relacionados con el análisis crítico, ¿cierto?, el pensamiento crítico o el análisis crítico de discurso. Entonces, cuando finalizan esta conversación sostenida en una reunión, estos dos docentes deciden trabajar juntos para abordar una secuencia de 8 semanas de trabajo en que van a integrar estos objetivos de aprendizaje en torno a un elemento integrador que es la temática, ¿cierto? Es una temática de democracia en redes sociales. El concepto de democracia, ¿cierto?, se va a trabajar desde educación ciudadana, y el concepto de discurso, ¿cierto?, o de géneros en las redes sociales es muy propio, ¿cierto?, y de cajón, digamos, para el objetivo basal de lengua y literatura. Entonces, en esta secuencia de 8 semanas deciden trabajarla en 3 momentos. Este primer momento corresponde a un análisis de fuentes en que las y los estudiantes seleccionarán diversos textos sobre desafección política publicados en medios digitales, y también se hace un análisis comparado, ¿cierto?, por medio de preguntas diseñadas por el aula docente, para ver si la argumentación presente en estos textos es válida, ¿cierto?, o se legitima, dependiendo, ¿cierto?, de la situación comunicativa donde se está presentando. En un segundo momento, se busca que en grupos las y los estudiantes intercambien opiniones sobre el tema de la desafección política en redes sociales, y la idea es que por medio del análisis de estos textos de redes sociales o de los medios digitales, ¿cierto?, se puedan analizar las formas de argumentación que están presentes ahí, cómo se legitiman esas formas de argumentación, y también qué perspectivas se están usando ahí por medio de los recursos lingüísticos, de la selección, por ejemplo, de palabras,
y de las características propias, ¿cierto?, de las convenciones de esos medios comunicativos digitales. Y en un tercer momento, los estudiantes reflexionan, ¿cierto?, después de esta lectura crítica de textos, comparación de textos, y luego análisis de estos textos presentes, ¿cierto?, en los medios digitales, los estudiantes reflexionan a partir de una pregunta que proponen los docentes. ¿Qué podemos hacer para perfeccionar la participación del estudiantado en las votaciones del centro de estudiantes y así evitar el problema de la desafección electoral? Y entonces ambos docentes hacen la conexión, ¿cierto?, para que los estudiantes propongan una intervención en su comunidad educativa, conectando las lecturas hechas, los análisis realizados, sus discusiones y también su propia experiencia y su propia perspectiva frente al tema, la presentan de manera escrita y la comunican oralmente a sus compañeros y compañeras. Una salida, por ejemplo, de esta alternativa, si es que, por ejemplo, existe esta situación, digamos, en alguna comunidad, es que efectivamente puedan elaborar esa intervención en su establecimiento, y eso también sería una alternativa interesante de abordar. Entonces, desde el punto de vista de la secuencia didáctica, lo que se trató de hacer es trabajar, ¿cierto?, por una parte con el análisis crítico de los discursos de los medios digitales, que tienen sus convenciones y sus características propias, y particularmente democracia también tiene su forma de vivir, digamos, de presentarse en las redes sociales con sus ciertas características. Por otro lado, el análisis de los recursos lingüísticos en esos discursos y cómo estos van reflejando cierta una identidad discursiva determinada o una cierta posición frente al tema, desarrolla los objetivos de lengua y literatura, y en el caso de educación ciudadana, se vincula, ¿cierto?, este análisis y esta discusión con los conceptos que son propios de esa asignatura, por una parte, y por otra, el desarrollo de la habilidad de argumentar a partir de fuentes, ¿cierto?, usando lo que ya han leído en la actividad, ¿cierto?, que se desarrolló en lenguaje. En el caso del monitoreo, acá aparece rúbrica construida en conjunto. Es muy importante aquí, dicho sea de paso, que los criterios de las rúbricas puedan ser construidos, sobre todo si es que son propuestas o producciones, pequeñas producciones, textos, afiches, en fin, que puedan consensuar, ¿cierto?, la elaboración de criterios para que tanto estudiantes como docentes puedan tener claro sobre aquello que se espera del aprendizaje de un determinado proceso. Y por otro lado, también hay otro instrumento que ahí no está señalado, lo digo acá porque lo estoy revisando, una pauta de cotejo que permite ir observando, ¿cierto?, con los estudiantes, con las estudiantes, su análisis durante la lectura. El propósito formativo de esta secuencia es reflexionar sobre los riesgos de la desafección política para la democracia y proponer acciones para remediarlo en su comunidad educativa. Como ven, es un propósito formativo que vincula las dos áreas, que plantea un horizonte mucho más como integrado o general o más amplio, más profundo, ¿cierto?, sobre los aprendizajes, que si solamente tomáramos el propósito formativo o de educación ciudadana o de lengua y literatura, porque acá vincula, ¿cierto?, los saberes de producción, por ejemplo, de lenguaje, de lengua y literatura, de lectura crítica, porque eso me permite la reflexión, y también los conceptos de democracia, ¿cierto?, la desafección política como conceptos propios o trabajo propio, ¿cierto?, de la educación ciudadana, y los pone en un contexto o en una situación real que aqueja a las y los estudiantes de este curso, o de este nivel en específico. Y de esa manera también las y los conecta de manera mucho más clara y más profunda con la secuencia. Y por otro lado, también es importante que en ambos casos, en todo caso, en los dos ejemplos que hemos planteado, se parte con el diagnóstico, ¿cierto?, ya sea usando distintas fuentes de información. En este caso, nosotras tratamos de imaginar ejemplos que
pudieran ser factibles, que se dieran en la escuela. Muchas veces nosotras conversamos con las o los colegas y ahí encontramos que hay situaciones, ¿cierto? X que podemos trabajar y se puede sacar provecho para poder diseñar una secuencia en este caso son 8 semanas, bastante, pero podría diseñarse una secuencia más breve y también están entre los. En este caso, como les decía, el diagnóstico es la baja participación democrática en la comunidad educativa, visto, ¿cierto?, en las elecciones del centro de estudiantes. Dicho esto, nos vamos a la última parte de nuestro webinar, ya casi despidiéndonos, casi, a la sección de preguntas. Pueden hacer llegar sus preguntas por el chat, les podemos dejar ahí un minutito para que aprovechen esta instancia de poder aclarar algo que no haya quedado claro, quizás si alguien ya leyó el documento y hay algo que no mencionamos acá y que tenían dudas sobre el documento, pueden aprovechar de preguntarlo por el chat. Preguntan por el chat si existirán orientaciones didácticas para otras modalidades. En el caso, por ejemplo, de educación para jóvenes y adultos, vamos a tener otro webinar en el mes de mayo, a mediados de mayo si no me equivoco. Eso será difundido por redes sociales, donde vamos a hacer un ejercicio similar, pero específico para educación para jóvenes y adultos, considerando por supuesto ahí el marco curricular. Solange pregunta también algo muy interesante por el chat. Dice, cuando necesitamos integrar y retomar previo a un diagnóstico un aprendizaje, por ejemplo, de cuarto básico, estando en séptimo, ¿se puede hacer o tiene que ser del curso anterior? La integración es una estrategia que se propone que es sumamente flexible. Efectivamente, si yo estoy en séptimo básico y diagnostico que hay aprendizajes que quizás eran de cuarto básico que son necesarios, no se me ocurre ahora un ejemplo, pero quizás Solange nos puede ayudar por el chat con un ejemplo concreto, que es necesario trabajar antes de partir con contenidos de séptimo, se puede hacer. No tiene que ser necesariamente con el curso anterior. Podemos ir 2 cursos más atrás siempre que sea pertinente. Quizás hay 3 o 4, pierde un poco el sentido, porque también el currículum de lenguaje va un poco trabajando como retomando ciertos aprendizajes de años anteriores. Entonces quizás en vez de cuarto puede ser quinto, sexto, ahí dependería del caso concreto. Pero no es necesario que sea obligatoriamente del curso anterior, va a depender del diagnóstico que yo hago. Por ejemplo, si yo estoy en cuarto básico y diagnostico que tengo estudiantes que aún no han dominado, por ejemplo, no han desarrollado por completo su competencia lectora y necesito tomar objetivos de segundo básico que tienen que ver con decodificación, voy a tener que hacerlo y así puedo pensar en una secuencia que integre objetivos de segundo básico para trabajar en cuarto básico específicamente la habilidad de decodificación que es necesaria para poder avanzar en la trayectoria de aprendizaje. Por acá también nos preguntan si es posible usar objetivos complementarios para integrar.
y si se tienen que ver todos los objetivos complementarios. Como se ha visto en los ejemplos que hemos revisado anteriormente, de hecho voy a volver a ellos para mostrarlos. Acá, por ejemplo, estamos relacionando objetivos basales y objetivos complementarios. A veces nos pasa también, sobre todo en los objetivos de lenguaje, que tienen, por ejemplo, todas estas viñetas, ¿cierto? En que podemos tomar un aspecto de un objetivo basal, porque es relevante para trabajar con ese propósito formativo o con ese elemento integrador, ¿cierto? Y podemos tomar viñetas de otro objetivo de los complementarios. De hecho, cuando ustedes revisen las orientaciones, van a darse cuenta de que hacemos foco, ¿cierto? O se hace foco en determinadas viñetas de los objetivos, porque es imposible tomarlos completos. Pero sí, sin duda, podemos tomar un objetivo basal, dos objetivos basales y un complementario, sin ningún problema. Y tampoco hay una obligación de ver todos los complementarios, pero por cierto acá lo que mandata, ¿cierto? Lo que buscamos, ¿cierto? Es ir a encontrar, ¿cierto? Este propósito formativo, y por cierto, lograr, ¿cierto? Ese horizonte de aprendizaje que queremos lograr con nuestros estudiantes en una secuencia determinada. Súper, gracias Isabel por la respuesta. Estamos ya casi en la hora. Entonces también en honor al tiempo, si no tenemos más consultas por el chat, les agradecemos muchísimo su participación, tanto en las preguntas como en el momento de participación, por conectarse a este webinar, y les fuimos dejando por el chat de este seminario algunos documentos que fuimos mencionando a lo largo de la presentación, que les pueden servir a ustedes para profundizar ciertos aspectos que mencionamos durante la exposición. Les recordamos además que, como comentamos en un inicio, este es el primer webinar de un ciclo de webinars que inicia hoy y que va a trabajar a lo largo de este mes, y el siguiente, las distintas asignaturas de nuestro currículum. Muchas gracias a ustedes por conectarse. Estamos atentas a cualquier cosa, y también atención a los siguientes webinars que van a ir apareciendo por las redes de la unidad de currículum para que ojalá se puedan conectar.